Buenos días a todos. Muchas gracias por conectaros a este nuevo webinar de Observatorio de Recursos Humanos que hacemos en el marco del ciclo que estamos organizando con el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Os doy la enhorabuena y la bienvenida, sobre todo porque ponernos un lunes por la mañanita a hablar de un tema tan intenso, tan complejo como el que nos cita aquí, pues bueno, pues es para reconocer el interés que tenéis. Como ya sabéis, vamos a abordar la prevención de riesgos laborales y la negociación colectiva, que además en el contexto en el que estamos viviendo y atravesando, pues adquiere yo creo que un valor importantísimo porque estamos hablando de la salud. O sea, siempre hemos hablado de la salud y la seguridad de nuestros empleados, pero es que ahora el COVID lo que ha evidenciado es que el pilar de la relación empresa-empleado tiene que ser la salud física, emocional, relacional, financiera y, bueno, pues todo lo que se llama el bienestar corporativo. Con nosotros están personas a las que conocéis mucho. Paso a presentarlas. Marisa Rufino San José, ella es técnico superior de prevención de riesgos laborales de la Secretaría de Salud Laboral y Desarrollo Territorial de UGT. Bienvenida, Marisa. Está también con nosotros Álvaro Cerro Valcárcel, del Departamento de Salud Laboral del CSIC. También bienvenido, Álvaro. Está Encarna Abascal Pérez, secretaria nacional de Prevención de Riesgos Laborales de CSIC. Bienvenida también. Y Teresa Moreno, jefa de la Unidad Técnica de Formación y Sensibilización del Instituto Regional de Seguridad y Salud del Trabajo. Bienvenidos y gracias por dedicarnos vuestro tiempo, que es escaso, así es que vamos derechos al debate. Y la primera, como digo yo, a la línea de flotación. En el mundo corporativo se habla muchísimo del tema del concepto de bienestar. Y el concepto de bienestar, lógicamente, como os decía antes, tiene muchas patas que no solo tocan el bienestar físico, el financiero, etcétera, pero hay una que ahora, como decíamos también en la introducción, está cobrando un valor diferencial, que es el bienestar emocional. ¿Cómo veis vosotros que ahora, en este contexto, se está llevando ese concepto a las mesas de negociación? Y si queréis, pues empezamos por Marisa, por ejemplo. Buenos días antes de nada y agradecer a Maite y al Observatorio de Recursos Humanos la oportunidad que nos da de estar en UGT Madrid en esta webinar. Vamos a ver, para UGT Madrid el concepto de salud mental, los riesgos psicosociales es algo no novedoso, no es un riesgo emergente, sino que ya en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales estaban contemplados en el Reglamento de los Servicios de Prevención. Sí que es verdad, como tú bien has dicho, que con la pandemia es un riesgo que se ha hecho mucho más visible y que se ha agravado. Es difícil de verlos en la mesa de negociación. Yo lo diferenciaría como en tres ámbitos. En el ámbito de la negociación en la empresa es muy difícil porque todavía ni tan siquiera hay evaluaciones de riesgo en la mayor parte de los centros de trabajo. El criterio que ha hecho la Inspección de Trabajo nos viene muy bien. Ha habido campañas europeas con respecto también de la Agencia Europea de Seguridad y Salud para incorporar los riesgos psicosociales, pero es algo que todavía en el mundo empresarial, Maite, no se ve como un riesgo laboral, sino que parece que es algo externo al mundo de trabajo. Sin embargo, para nosotros tiene mucho que ver con la organización del trabajo. Los riesgos psicosociales tienen que ver con la inseguridad, tienen que ver con los estilos de dirección, tienen que ver con la política salarial, tienen que ver con la temporalidad. Es decir, tiene mucho que ver con la organización del trabajo. Y la organización del trabajo es un concepto difícil de negociar con los empresarios. Por lo tanto, en las empresas con dificultad, porque no hay evaluaciones de riesgo, a nivel institucional lo hablamos mucho, lo incorporamos en el Plan Director de Prevención de Riesgos Laborales, se ha incorporado en las estrategias españolas, en la estrategia europea, es algo que se viene negociando desde hace tiempo. Tenemos acuerdos entre empresarios y sindicatos a nivel europeo, el acuerdo de estrés, el acuerdo de violencia en el trabajo, que se están intentando incorporar en la negociación colectiva aquí en nuestro país, pero todavía la respuesta que se da es una respuesta tímida. Principalmente lo que se recogen son estos acuerdos, se transcribe que existen estos acuerdos, hay algún tipo de protocolo de violencia del trabajo, sobre todo, de violencia de género y de violencia sexual, pero no se recogen. Por lo tanto, yo creo que hay mucho que hacer todavía en este ámbito, y más ahora con las circunstancias en las que nos hemos visto abocados por la pandemia. Pero fijaros, y ahora te doy paso a ti, Encarna, que las empresas cada vez más construyen programas de bienestar, sobre todo de bienestar físico, pero en algunos casos también empiezan a introducir temas de bienestar emocional. Lo que no sé es si tienen en la mente lo que tú comentas, que es más una cuestión de organización del trabajo que de problema personal, de salud mental personal, ¿no? En vuestro caso, Encarna, ¿cómo lo veis desde vuestro lado?
Pues mira, estoy de acuerdo con lo que ha comentado Marisa, es decir, nos queda mucho trabajo por hacer en negociación colectiva en materia de riesgos psicosociales. Podemos decir que la salud mental es ya la nueva pandemia, forma parte ya de la nueva pandemia en el mundo laboral. Hemos necesitado también una pandemia para darnos cuenta pues, del problema tan grave psicológico que podemos tener debido a la organización, porque como ha visibilizado toda esta problemática, lo que ha hecho ha sido agudizarlo. Pero si nos damos cuenta, a nivel global podemos hacer un análisis perfectamente de lo que son las organizaciones y de cómo, aunque hay algunas empresas o algunas administraciones que están empezando a introducir pues este término de bienestar laboral, organización saludable y estableciendo una serie de parámetros, sí que hay que darse cuenta que lo que son los pilares que verdaderamente proporcionan un bienestar laboral a cualquier profesional, es decir, el bienestar, debemos de recordarlo, es el equilibrio entre los diferentes aspectos que cualquier trabajador necesita en su día a día, ¿no? Es decir, y si no, ¿qué es lo que qué es lo que va a aflorar? El estrés, la ansiedad, problemas de adicciones. ¿Y qué es lo que nos encontramos en las empresas? Elevada conflictividad, es decir, hay protocolos, hay acuerdos frente al acoso, hay protocolos frente a la violencia, pero vemos que cada vez la violencia a terceros y la violencia entre los propios compañeros de trabajo se agrava y va mucho más, es muchísimo más elevada. ¿Qué decir del estrés y los problemas de ansiedad y de depresión que tenemos entre los profesionales? Las bajas psicológicas son elevadísimas. Ahora con la pandemia se van a elevar muchísimo más, pero no se está resolviendo ese problema porque tenemos, por una parte, problema de temporalidad, ¿no? Como decíamos, los problemas organizativos. No tenemos una estabilidad laboral y muchos de los profesionales que se han esforzado muchísimo en esta etapa se les está recompensando o con despidos o con bajada de sueldo o con ERTE. Es decir, eso es un problema que afecta totalmente al bienestar y esa inestabilidad inestabilidad laboral afecta a nivel emocional. Es decir, el impacto que se ha sufrido ha sido muy grave. El impacto al que se han tenido que afrontar los profesionales en su día a día, en el que no se ha trabajado de una manera como se trabajaba antes, y eso se tiene que llevar a los comités de seguridad y salud, a las mesas de negociación, porque es necesario que ese impacto se evalúe ahora mismo. No es lo mismo, ya no vamos a la típica evaluación de riesgos psicosociales, que desde hace 26 años se tenía que haber hecho en todas las empresas y en todas las organizaciones, y que como sindicatos llevamos reclamando muchos años y que en algunos casos se hace y se queda a veces en una evaluación y no en una planificación adecuada de las medidas, sino que se queda pues, en un análisis y que nos cuesta muchísimo el que se lleve adelante, pero a la hora de la verdad los profesionales no ven un resultado en ese sentido, no ven unas mejoras reales para que se equilibre ese bienestar, ese sueldo emocional, que hablamos muchas veces también en estos foros. Entonces, ahora mismo es necesario una evaluación de este impacto. O sea, una evaluación muy concreta, que se actúe de una manera muy inmediata, de una manera rápida, porque lo que nos pide el presente es una inmediatez. No podemos demorarnos, como nos estamos encontrando en las mesas, que pedimos las evaluaciones psicosociales y que nos dicen, podemos hacer 2, podemos hacer 3 en este año. ¿Por qué? Porque tenemos unos recursos humanos muy precarios en los servicios de prevención. Entonces, hay que ser realistas, hay que reforzar los recursos humanos en los servicios de prevención para poder hacer una evaluación real de este impacto. No podemos hacer una evaluación psicosocial en 2023, porque no nos vale de nada. ¿No? Siempre ponemos el mismo ejemplo, ¿no? Cuando tú se te rompe un techo y tienes una humedad, llamas al seguro para que te evalúe la humedad en ese momento, no te la puede evaluar dentro de 2 años. Entonces, ahora mismo los trabajadores están con trastornos de estrés postraumático, de depresión, problemas de ansiedad, están medicados, se quedan también pues asumiendo la carga de trabajo de los compañeros que están despidiendo. Por tanto, sí que es necesario que esto se tome en serio, de verdad se tome en serio, y también es necesario un refuerzo legislativo, una directiva europea sobre riesgos psicosociales, que llevamos también años reclamando que esta directiva se desarrolle, que haya un desarrollo para que luego a nivel nacional podamos tener también mayor legislación al respecto. Y que esperemos ahora, cuando se ratifique el convenio, los 2 convenios de la OIT, tanto el que afecta también al teletrabajo de manera indirecta como a la violencia y al acoso, que verdaderamente a nivel nacional consigamos
pues, un mayor interés en estas mesas. Hay una verdad que una verdad o un aforismo que se dice mucho en el mundo de la empresa y es: lo que no se mide no existe. En términos de salud psicosocial, ¿qué cifras se pueden manejar para que una empresa de verdad se decida a abordar el problema como le está exigiendo, por ejemplo, la nueva nota técnica de la Inspección de Trabajo? Que eso también supone yo creo que un antes y un después en el control de los riesgos psicosociales. ¿Cuáles son las cifras o qué estudios estáis manejando vosotros que corroboran ese impacto de la salud emocional en la productividad? Contesto yo misma, porque creo que nadie se atreve. Vamos a ver, es muy difícil porque hay un problema muy grave con los riesgos psicosociales y es que no están contemplados en el listado de enfermedad profesional. No hay ninguna patología que derive de los riesgos psicosociales que esté contemplada en el listado de enfermedad profesional. Lo más que vamos a ver es las panotrans, las patologías no traumáticas, es decir, el artículo 156 de la Ley General de Seguridad Social que contempla el accidente de trabajo. Bueno, la enfermedad profesional que no está en el listado lo contempla como accidente de trabajo. Entonces, si nos vamos a las panotrans, a las patologías no traumáticas, estamos viendo cómo se están incrementando día a día aquí en la Comunidad de Madrid y a nivel nacional. Pero tenemos la dificultad esa, que a pesar de que la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, tiene un listado desde el año 2012 en el que incorpora ya tanto el estrés postraumático como algún riesgo psicosocial como enfermedad profesional, en nuestro país no. Y en Europa prácticamente en ningún país. Por eso digo que es difícil, que sí que vemos como el tipo de patología no traumática está incrementando, pero una cifra exacta no tenemos. Nosotros sí que hemos hecho el año pasado con el Plan Director de Prevención de Riesgos Laborales un estudio precisamente sobre riesgos psicosociales y COVID. Y lo que hemos visto es que el riesgo psicosocial se ha incrementado un 100%. Ya no solo es el típico riesgo psicosocial que se veía en los centros de trabajo, sino que tanto el teletrabajo como la digitalización, como el miedo al COVID, como el miedo a perder el empleo por el COVID, han hecho que este se incremente muchísimo. Madre de mi vida. En el caso vuestro del CSIC, claro, Álvaro, estamos hablando de riesgos psicosociales. Es que en vuestro caso es un mundo también. ¿Cómo lo veis desde vuestra posición? Pues nosotros coincidimos en que vamos, desde el lado corporativo todavía queda mucho por hacer, es decir, son riesgos que ahora como que suenan mucho, ¿no? Como decía Marisa, como que son emergentes, pero de emergentes nada. O sea, es un tema además, creo recordar, leí no hace mucho que como país éramos uno de los principales consumidores de benzodiazepinas en Europa. O sea, quiero decir que la salud mental de este país ya viene un poco obviada por un lado, y creo que, como decía también Encarna, nos ha hecho falta una pandemia para abrir los ojos y decir, ¿qué está pasando aquí? Son riesgos también, como decía Marisa, que no se ven. O sea, efectivamente, lo que no se ve no se mide y al revés. O sea, entonces, si no medimos realmente, si no ponemos un especial énfasis también en este tipo de riesgos, como lo hacemos en otros, como lo hacemos con los riesgos de seguridad, con los riesgos ergonómicos, es que va a ser muy complicado. Quizás esa es una de las principales dificultades que tienen los riesgos psicosociales. ¿Cómo los medimos? ¿Cómo medimos el estrés? Porque tú sí puedes ver cómo es la iluminación de una sala. Tú plantas un luxómetro y sabes si cumple o no cumple la normativa. Pero ¿qué capacidad de estrés puede aguantar un trabajador? ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿Dónde? Esas son preguntas que tenemos que empezar a hacernos, ¿no? Y creo que es fundamental también lo que ha dicho Encarna, que necesitamos un marco normativo de los riesgos psicosociales. Necesitamos pues como tenemos con otros riesgos, ¿no? Tenemos los riesgos físicos, pues con las radiaciones, con los ruidos, con tal. Pues tendremos que tener también una legislación con los riesgos psicosociales que nos digan precisamente hasta dónde, cuáles son los límites, hasta dónde podemos reforzar la máquina. Porque desde luego, y yo coincido con todos, los riesgos psicosociales son de hecho la siguiente pandemia que tenemos encima. Estamos hablando de la cantidad de médicos de familia que tenemos ahora de baja en atención primaria por los riesgos psicosociales, la cantidad de enfermeras que tenemos también de baja por esa misma casuística. Y eso se ha obviado, o sea, no se ha visto, no lo hemos visto venir. Hay una de las cosas que es cierta y es que uno de los principales enemigos de la prevención es la confianza.
cuando tú te confías en que nada va a pasar, al final basta. ¿Por qué? Porque no lo has contemplado. Entonces, tenemos que empezar a trabajar mucho y muy serio sobre este tipo de riesgos. Y tiene que ser ya. O sea, como dice Encarna, no podemos seguir dejándolo las evaluaciones para ya. No, no. O sea, estamos hablando de prevención. Y prevenir siempre es adelantarte a los acontecimientos. El problema es que solemos ser demasiado reactivos en las cosas y nada proactivos. Encarna, por favor, por alusiones, como dirían. Por añadir a lo que está explicando Álvaro, creo que es importante, como hemos dicho, la evaluación y sobre todo la gestión. Es decir, si algo nos ha puesto también en práctica, nos ha servido también de entrenamiento, es cómo gestionamos la vida y cómo gestionamos el trabajo. Cómo cada uno hemos sabido gestionar y cómo hemos sabido adaptarnos, al final eso es la supervivencia, cómo hemos sabido adaptarnos laboralmente y adaptarnos a los diferentes modos de trabajo. Entonces, mientras conseguimos que por fin se hagan las evaluaciones, sí que también hay que centrarse mucho en cómo vamos a gestionar. Cómo vamos a gestionar las organizaciones, desde los servicios de prevención también, cómo vamos a poder aplicar ese tipo de políticas y algo que también comentamos nosotros en la campaña del 28 de abril, el cómo es necesario una resiliencia laboral. Es necesario que las organizaciones sean resilientes y que se superen a sí mismas y que reconozcamos todos que necesitamos mejorar en la gestión. Incluso también como organizaciones sindicales nos hemos tenido que adaptar y nos hemos tenido que subir al carro de estas nuevas circunstancias. Y por añadir un poco al tema psicosocial, y que a lo mejor os parece un poco no dramático, pero sí que también es otro punto al que hay que mirar en este caso, es que estamos llegando a unos niveles de suicidio muy importantes en la sociedad, ¿vale? El 10 de septiembre fue el Día Nacional de la Prevención del Suicidio y en el mundo laboral estamos así. No queremos verlo, no queremos ver que los trabajadores, ciertos trabajadores que tienen un impacto grande, están teniendo unos índices muy elevados. Entonces, sí que es necesario que tanto en la sociedad como en el mundo laboral empecemos a mirar también y a relacionar los colectivos, las profesiones que son más reincidentes en suicidio, porque casi todas radican en un problema psicosocial. Radican en que detrás han tenido un problema organizativo, un nivel de estrés elevado, un ninguneo que les ha llevado a tomar esa decisión, porque al final el suicidio es elegir una cosa u otra. Por eso lo hemos exigido y creo que es importante que se haga una investigación de los colectivos y que se hagan, que no sé si yo es que cuando hemos hecho la campaña lo he conocido y lo comparto, las autopsias psicosociales. Es decir, que se puede incluso investigar la relación causal entre ese problema y dentro de su profesión o de su centro de trabajo. Y creo que es un término que nos falta mucho conocer a los prevencionistas de que hay esa posibilidad dentro de estos tristes casos, de estos difíciles circunstancias. Por eso lo comparto. Álvaro, creo que querías intervenir. Teresa también. Yo creo que es un poco el hilo de Encarna, es fundamental también, y ya lo puso de manifiesto la Comunidad de Madrid en 2017 de conflictos y de tal, poner un poco ya a la vista o hacer visibles los problemas internos que empiezan, que siempre han sido silenciados en la administración y en las empresas, ¿no? Temas de hostigamientos laborales, de acosos laborales, todas esas cosas tan silenciadas, tan invisibilizadas, que muchas veces lo que dice Encarna, al trabajador no le queda más salida pues que una alteración de su salud mental o, en el peor de los casos, pues tener que recurrir a la autólisis, vamos, al suicidio. Entonces, esas cosas yo creo que hay que trabajarse, hay que trabajarlas mucho y la integración de la prevención psicosocial en las empresas, si la integración de la prevención en las empresas ya es una asignatura ahí un poco pendiente, ya la de la salud mental, de la salud psicosocial, o sea, estamos en los inicios, es que estamos en pañales, yo creo, en ese sentido. Habláis varios del tema del suicidio y del acoso en general, y es que el acoso está adquiriendo un nivel de sofisticación muy elevado en el entorno del teletrabajo, del trabajo a distancia. Es muy diferente, no vamos a entrar mucho en este tema, ya hicimos un webinar anterior con Iñaki Pinuel, que además os invitaré a que lo veáis porque también fue fantástico. Y bueno, simplemente utilizaba este comentario porque me gustaría que empezáramos a hablar
del regreso al puesto de trabajo y de lo que todo esto está suponiendo desde el punto de vista de la prevención de unos riesgos psicosociales que en muchos casos son, unos riesgos laborales, no solo psicosociales, que son diferentes, que exigen unas medidas de seguridad diferentes y que suponen un cambio copernicano en términos de cultura preventiva para todos. Teresa, por favor, que tú querías intervenir. Muchas gracias, Maite. Gracias a todos por vuestras intervenciones. Yo siempre quería empezar diciendo que el tema de la salud mental y emocional y los riesgos psicosociales, el principal problema que tenemos siempre es determinar el nexo causal, si realmente el entorno laboral está detrás de todas estas cuestiones o los efectos, ¿no?, de la salud emocional. Ese es el primer problema que nos encontramos el personal técnico. En segundo lugar, tenía que decirles que nuestras estadísticas de Panotras, como bien comentaba Marisa Rufino, nos ponen como la cuarta razón en los motivos CIE, o sea, en nuestras clasificaciones y las estadísticas que recibimos en la Comunidad de Madrid, cuando contabilizamos los casos que entran por Panotras, la cuarta razón está el infarto de miocardio. Evidentemente, solamente es la punta del iceberg. ¿Por qué? Porque tenemos siempre por delante los trastornos musculoesqueléticos, que pueden ser un síntoma, evidentemente, de esa tensión emocional que están sufriendo las personas trabajadoras. Entonces, las podéis solicitar. En la Comunidad de Madrid tenemos estadísticas, tanto de enfermedades profesionales como accidentes de trabajo, como Panotras, que son tratados como accidentes de trabajo porque no son enfermedades profesionales, donde, yo lo podría compartir ahora mismo en pantalla, lo estaba sacando, donde tenemos la dorsalia, la sinovitis, los lumbagos, las queratitis y luego tenemos en enfermedades profesionales todas aquellas enfermedades, todas aquellas patologías que nos afectan a la parte superior de nuestro cuerpo, a las extremidades superiores, ¿vale? El problema es que no sabemos nunca si atribuir todas estas patologías solamente al estado emocional o también, por supuesto, a las posturas forzadas, movimientos repetitivos y manipulación manual de cargas. Por lo tanto, la primera cuestión que de dificultad es que no podemos discriminar el nexo causal en el tema de emocional solamente a todo lo que nos dan los datos estadísticos, lo que se nos notifica. En segundo lugar, todos sabemos que existe una derivación de todos estos efectos a la sanidad pública. No pasa por el filtro, ¿verdad?, de poder interpretar si una persona tiene un problema de estrés, un problema de sueño, un problema gastrointestinal, va a ir a su médico de atención primaria, no va a ir a la mutua. Con lo cual ahí tenemos otro problema de detección realmente de los efectos que pueda estar provocando, ¿no?, este estado emocional especial. Y luego nuestra legislación está tratando esta situación como de excepcionalidad, no lo olvidemos. O sea, en realidad no podemos decir que no se ha puesto de manifiesto que realmente esta situación es así y está pasando por el entorno laboral, sino que se le atribuye una situación de excepcionalidad por motivo de la pandemia. Entonces, tenemos varias dificultades. Pero luego, por otro lado, me gustaría dejar deberes, ¿no? Yo digo deberes para todos. ¿Por qué? Porque en la negociación colectiva se permite mejorar muchísimas cuestiones que tienen que ver con la gestión preventiva en las empresas. Por ejemplo, se puede, acordar criterios para la determinación de medios materiales y humanos en los servicios de prevención propios de las empresas. Evidentemente, lo habéis dicho aquí, las empresas muchas veces dicen que no pueden hacer evaluación de riesgos psicosociales porque no tienen recursos. Cierto, no tienen recursos. No existe formación de los técnicos ni de los delegados de prevención en la evaluación adecuada o los tipos de evaluaciones adecuadas de los riesgos psicosociales. Por lo tanto, este criterio de determinación y de formación de los delegados y de formación de los técnicos se puede acordar, se puede negociar. También hay criterios para la materialización de la planificación de las actividades preventivas. Esto también está en la ley. También hay criterios para la formación preventiva, como decía, o incluso para la constitución de los servicios de prevención mancomunados, que también es otra, evidentemente es el nicho de donde parten las evaluaciones de riesgos para poder después analizar las situaciones. Entonces, lo que yo he percibido siempre es que se negocia mucha herramienta reactiva, protocolos de acoso, protocolos de violencia, que por supuesto son necesarios, nadie dice que no lo sean, pero adolece la negociación colectiva de establecer los mínimos por los cuales tienen que estar dotados las estructuras preventivas de las empresas. Ni siquiera se aborda, por ejemplo, en empresas de este país que son pequeñitas, que no son todas grandes, no se aborda cuántos trabajadores designados tiene que haber en una empresa a la vez de que hay un servicio de prevención ajeno.
digamos, les hace, ¿no? O les asesora en la prevención. Entonces, estas herramientas no se explotan, creo que no se explotan adecuadamente. Y después de que tengas recursos de análisis técnicamente dotados con formación, entonces puedes empezar a pegarte, por decirlo de alguna manera, a pegarte por detectar estos problemas. Entonces, esto es una parte de la negociación colectiva, que es lo que llamamos el complemento a la legislación que existe y que todavía queda mucho camino por recorrer. ¿No? Eso es una cuestión. Por no hablar de la creación de comités de seguridad y salud en centros que sean menos de 50 trabajadores para que se pueda discutir esto. Esto también se puede negociar. También se puede negociar designación de representantes de los trabajadores fuera de los habituales para que haya más representación. Entonces, quiero decir que hay cosas que se pueden, herramientas que son quizá no son directas, pero sí que son indirectas para poder seguir trabajando en esa cultura preventiva. Esto es una cuestión que yo quería un poco de la pregunta que habéis dicho anterior. Porque no olvidemos que el criterio técnico, evidentemente todos estábamos esperándolo como agua de mayo, pero no olvidemos que no es legislación. Es solamente una herramienta de trabajo para la inspección de trabajo, pero no se puede reclamar ni se puede denunciar una situación abogando por un criterio técnico de la inspección, porque eso es una herramienta de la inspección, no es legislación. ¿Me explico? Legislación son nuestras leyes, nuestros reglamentos y la negociación colectiva. Que es que la gran herramienta complementaria es la negociación colectiva, que es que hay que cumplirla. Si en un convenio colectivo se coloca determinados criterios para cumplir, se pueden reclamar que se cumplan, pero no se puede reclamar que un criterio técnico de la inspección se cumpla. Quiero que esto quizá no olvidemos el alcance que tiene. ¿Vale? Teresa, y, si quieres, bueno, Teresa, si quieres, antes de pasar a la parte ya de cómo se está abordando todo el tema de prevención en la vuelta al trabajo, yo creo que has dicho cosas muy de calado que a lo mejor algunos de los compañeros quiere comentar. Sí. Sí, yo comparto lo que ha dicho con Teresa, no voy a ser tan autocrítica porque nosotros negociamos los convenios y yo creo que también hay que ser realista. Vamos a ver, lo que se ha visto en la negociación colectiva en estos 26 años es que a nivel cualitativo se ha avanzado muchísimo. Prácticamente en todos los convenios sectoriales se incorporan cláusulas de prevención de riesgos laborales. Eso es una labor que se ha hecho que yo creo que hay que destacar. En contraposición, a nivel cuantitativo, ¿qué es lo que pasa? Pues lo que ha dicho Teresa, que se puede mejorar muchísimo todo lo que es la negociación. Todavía la negociación es muy tímida, nos remitimos fundamentalmente a referencias, nos referimos a la ley, nos referimos, como he dicho yo en la primera intervención, a los acuerdos europeos, negociamos protocolos de violencia en el trabajo, pero hay muchísimas cosas que a través del convenio colectivo se pueden negociar. Se puede negociar, como decía Teresa, la formación de los trabajadores, qué contenidos hay que dar, no solo de trabajadores, sino delegados de prevención, ampliar el crédito horario de los delegados de prevención, ampliar la formación de los delegados de prevención, porque yo siempre digo que con 30 horas, aunque un delegado de prevención no es un técnico, con 30 horas son insuficientes, porque la prevención de riesgos laborales es muy transversal y hay mucha norma para poder implantarla. Se pueden negociar muchísimas cosas, protocolos de vigilancia de la salud e incorporar los riesgos psicosociales. Se puede negociar el incorporar en las evaluaciones de riesgo los riesgos psicosociales, es decir, no solamente, como decía ya, el criterio de la inspección, de cara a los servicios de prevención, que tengan las 4 especialidades, los propios, no solamente las que mandata la norma, que los técnicos de los servicios de prevención, que es algo que curiosamente, y lo quiero trasladar aquí, los delegados de prevención muchas veces no se ven asistidos por los técnicos de prevención de los servicios de prevención en el seno del Comité de Seguridad y Salud. Es otra cosa que también quiero dejarla aquí para que hagamos una reflexión, porque una vez que hablas con los delegados de prevención te dicen, ah, pero es que el técnico de servicio de prevención me asesora a mí, es que no lo sabía. Por eso digo que se pueden negociar muchas cosas y que se puede avanzar muchísimo. Yo creo que estamos ahora en esa segunda fase. La primera ha sido el incorporar en los convenios cláusulas de prevención, que haya un apartado específico, porque prácticamente en todos los convenios hay un apartado específico que habla de prevención de riesgos laborales, y ahora estaríamos en esa segunda fase más cuantitativa de analizar ya qué es lo que se puede, qué cláusulas pueden mejorar la ley, porque realmente el convenio es ley, o sea, lo que se negocie en el convenio colectivo es ley y además se va a implantar mucho mejor porque va a estar acordado entre los empresarios y los trabajadores,
con lo cual la forma de integrarse en la empresa va a ser mucho más favorable. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo por parte de todos, por parte nuestra, de las organizaciones sindicales, por parte de las organizaciones empresariales, y tenemos que abordar ahora esta segunda parte. Y ahora también quiero decir otra cosa. Parece que la negociación colectiva va a solucionar todo. Es otra cosa que quiero dejar ahí. Es que queda abierta en todo. O sea, ahora negociamos, sale la ley del teletrabajo y resulta que está la ley, pero vamos a mejorarlo todo con la negociación colectiva. La ley cuando salga la ley de desconexión, ¿qué estamos esperando? Seguramente que dirá, esto es lo mínimo, pero vamos a mejorar con la negociación colectiva. La negociación colectiva tampoco es un ente en el que todo tenga cabida. Tiene todo cabida, pero seamos rigurosos e intentemos negociar. Yo soy partidaria siempre de las leyes, del convenio que mejora la ley, pero tampoco se puede derivar toda la mejora a través de la negociación colectiva, porque luego las mesas de negociación es muy dificultosa la negociación. Y no olvidemos que la mayor parte de las veces la prevención de riesgos laborales, y voy a ser aquí muy clara, se deja en un segundo plano, porque lo primero se negocian los salarios, se negocian los permisos, y si se negocian otras cosas, pues fenomenal. Si hay negociadores expertos, que es otra cosa que también yo he hecho en falta. Las personas que negocien en los convenios dentro del ámbito de la prevención de riesgos laborales deberíamos de ser personas expertas. Porque si no, las personas que negocian la acción sindical son secretarios de acción sindical que, como digo, incorporan lo que prioritariamente ocupa o preocupa a muchos trabajadores, que es poder comer todos los días, el incremento de su salario. Por eso digo que, bueno, que es verdad que hay mucho que hacer, pero que también es verdad que la negociación colectiva parece un saco de desastre. O sea, todo entra aquí, todo entra aquí. El bálsamo de Fierabras. Creo que queréis hablar, Álvaro. Bueno, no sé si los tres. Encarna, Álvaro. Sí. ¿Queréis vosotros? Sí, yo, Álvaro. bueno, en la línea que sigue Marisa, y estoy muy de acuerdo con ella, en la ley de prevención de riesgos laborales ya te lo dice en el artículo 2, ¿no? Que bueno, que es una ley de mínimos y que se podrá mejorar con los convenios colectivos, pero como dice Marisa, es que no todo se puede dejar a los convenios colectivos. Es decir, las leyes también tienen que ser un poco más valientes en ese sentido. Es decir, porque luego las negociaciones, como dice Marisa, son difíciles y hay que tener muchas cosas en cuenta, y es cierto, la prevención de riesgos laborales sigue viéndose algo como todo lo que sea, claro, y es como una inversión a largo plazo, vamos a entenderlo así, ¿no? No me va a dar unos resultados inmediatos, y a lo mejor es que no son, a lo mejor los laureles no me los llevo ni yo, se los lleva el siguiente. Entonces, como eso es algo que pues como está ahí en el inconsciente colectivo, ¿no? O sea, pues tampoco puede ser, es decir, hay que aprender a ver la prevención de riesgos laborales como algo que es futuro para la empresa, que es futuro para la administración, que le va a ir bien. O sea, que lógicamente, si tú tienes un trabajador protegido en su seguridad, en su salud, y le tienes agradablemente y contento, pues lógicamente aumentará el rendimiento y aumentará, lógicamente, ya no solo del trabajador, sino también de la empresa. Pero es que eso todavía no ha entrado en ese imaginario de las empresas, ¿no? Y tenemos que empezar a ver la prevención como algo que sí, que es un valor añadido a la empresa. Yo creo que por ahí. Se trata de un cambio cultural que tienen que acometer no solo las empresas, sino también los propios trabajadores. Yo creo que ahí hay un trabajo que hacer también de divulgación sobre la importancia de todos los aspectos relacionados con la prevención de la salud, o sea, la prevención ligada a la salud y a la seguridad, importante con los trabajadores. Teresa, creo que querías intervenir. Yo no puedo estar más de acuerdo con Marisa. O sea, la primera, por ejemplo, nos quedamos absortos, no sé vosotros, pero absortos cuando esperábamos la ley del teletrabajo, ¿no? Y encontramos, por ejemplo, bueno, pues por recordar, ¿no? Las personas que nos están escuchando, ¿no? Que la ley del teletrabajo dejaba a discreción, ¿no? Del acuerdo colectivo, de la negociación colectiva, pues desde la antigüedad mínima. ¿Se me oye bien? Porque creo que tengo un poco de eco. ¿Se me oye bien, Maite? Sí, se te oye bien. Sí, es verdad que se cuela de vez en cuando algo de fondo, pero se te oye bien, sí. Vale, vale. Bueno, pues como decía, en la propia ley de teletrabajo, pues se puede negociar desde la antigüedad mínima, que se puede teletrabajar, hasta qué puestos, la inexistencia de sanciones disciplinarias, las funciones, la duración máxima del teletrabajo, los contenidos adicionales, las jornadas mínimas, la reversibilidad, el porcentaje que se puede trabajar, teletrabajar o trabajar, los contratos formativos, la desconexión digital. O sea,
es que decíamos, bueno, pero vamos a ver, si es que hay otra ley de teletrabajo paralela que hay que formalizar. Completamente de acuerdo. Porque además, y ahora ya enlazo con el tema del retorno que nos preguntaba Maite un poco, hemos vuelto y ya no somos los mismos de antes. Hemos pasado 17 meses de guerra, no sabíamos que esto nos iba a pasar, y al volver nos encontramos que hay personas pues, que no trabajan ya 5 días en la empresa, sino que trabajan un modelo mixto. Hay personas incluso que utilizan un modelo coworking. Hay personas que van a estar enlazando contratos temporales en modelo de teletrabajo, que esto va a ser también un problema de abordar los derechos, ¿no?, digitales de estas personas. Y bueno, la flexibilidad que se ha venido con el teletrabajo y que en los convenios colectivos siempre ha sido la conciliación y la flexibilidad, o sea, lo que yo celebro, ¿no?, una cuestión que se ha abordado de forma importante. Creo que hay un riesgo de interpretar que el teletrabajo es igual a flexibilidad. ¿Y por qué? Me explico, ¿no? Pero claro, también sabemos que no se está abordando desde la perspectiva de género, aquí abro otro velón, desde la perspectiva de género no se está abordando las evaluaciones de riesgos laborales y tampoco se está abordando cómo está impactando el teletrabajo en esta cuestión. Hay una sensibilidad importante hacia determinadas cuestiones, como siempre, tradicionales en los convenios colectivos, pero a la hora de hablar del teletrabajo no estamos hablando de la formación en competencias digitales. Ojito que detrás, como nuestros convenios colectivos también están esperando a ser modificados, derivados de la crisis y la incertidumbre que estamos viviendo y de la que nadie habla o no se habla claramente, estaremos hablando también de personas que necesitan adaptarse a estas nuevas formas de trabajo. Esperemos que no haya detrás, en breve, expedientes de regulación de empleo por la falta de adaptación a la competencia digital, por ejemplo, ¿no? Otras cuestiones de la vuelta, ¿no? De la vuelta. Como bien habéis mencionado, la vigilancia de la salud. Claro, la vigilancia de la salud ahora mismo va a seguir abordando los mismos protocolos que utilizábamos. O la externalización de la vigilancia de la salud, o los abonos de plus de peligrosidad, o todos estos sistemas de compensaciones por estar teletrabajando. ¿Cómo se va a abordar los problemas de movilidad? Porque ahora la gente se mueve de manera distinta, va 2 días a la oficina o 3, o esas personas que no tienen teletrabajo, ¿cómo se va a analizar la discriminación de personas que no tienen teletrabajo con otras que sí lo tienen? O sea, quiere decir que la vuelta tiene también deberes para la negociación colectiva. Y sobre todo una cuestión que a mí me gustaría tratar, y no ahora, pero a lo largo de esta hora, es cómo se va a abordar, o si tenemos claro, que también tenemos la inteligencia artificial influyendo en la organización del trabajo. Está, digamos, no solamente el derecho a la reconexión, y digo reconexión, bien dicho, porque en los convenios colectivos la desconexión digital se está abordando para aportar las excepcionalidades a esa desconexión digital, ¿no? ¿Por qué razones o excepciones de urgencia el trabajador o trabajadora se tiene que conectar? Es que es curioso, ¿no?, tratar la desconexión desde el punto de vista de cuándo no hay desconexión, ¿no? Y la inteligencia artificial porque se está introduciendo en la formación, en los modelos de organización, en la utilización de equipos y, bueno, pues tendremos que poner vigilancia a lo que es la discriminación por el algoritmo. ¿En qué lugar nos van a poner? Y seguramente la negociación colectiva tiene que estar pendiente, ¿no?, de hacer esas auditorías del algoritmo. Y esto nos llega y parece que la negociación colectiva va por detrás, ¿no? Es como, ¿no? Y todos lo vemos, pero cuando nos sentamos seguimos hablando pues, de la incapacidad laboral, en caso de accidente, la externalización de esa vigilancia de la salud, de la discriminación por la vacunación, que es una cuestión también a tratar, ¿no? Si es obligatorio o no vacunarse, o si se puede decir una persona que va a ocupar otro puesto de trabajo distinto porque no está vacunada. ¿De dónde van a quedar esos datos? Si a la persona, sí, todos sabemos que los datos médicos son muy protegidos dentro de la ley de protección de datos, ¿no? Pero hay muchas formas indirectas de conocer si una persona está vacunada o no está vacunada para ocupar un puesto de trabajo. Entonces, son cuestiones muy que nos abordan nada más al retorno. Con esto poner un poco de manifiesto estas cuestiones. Teresa, nos has dado tema para otra hora y media, yo creo, con todo lo que has comentado.
La verdad es que sí. No sé, ¿por cuál queréis seguir? Porque a mí, por ejemplo, pues esto último que has comentado relacionado con la inteligencia artificial aplicado a todo en recursos humanos. Todos los procesos de recursos humanos ahora mismo tiene ya la inteligencia artificial ahí diciendo que ella lo puede hacer mejor. Pero aplicada a la prevención de riesgos, pues te topas, por ejemplo, con los derechos de protección de la información personal. ¿Hasta qué punto en los convenios colectivos se va a poder llevar eso más allá o menos allá, teniendo en cuenta que lo que está en juego es la salud de las personas, incluso por encima de esos datos o de esa privacidad? No sé, yo toco ese tema, pero si queréis recoged el guante por cualquiera de los que haya tocado Teresa, porque ya digo que hay muchos. Por ejemplo, también el de la consideración de enfermedad profesional para todos aquellos trabajadores que han tenido el COVID y que siguen teniendo efectos estos de largo plazo. No lo sé. A partir de ahí, sí que pido que, mira, Encarna, te toca. Yo creo que ambos derechos, respondiendo un poco a los dos temas, ¿no? El tema de la inteligencia artificial y el tema de la seguridad y salud, se tienen que mantener ambos derechos. Es decir, lo que hay que tener en cuenta es que ahora mismo con la digitalización, como está siendo, pues está acaparando toda la atención, hay que tener en cuenta que ambos derechos están regulados, hay una protección de datos y que tampoco hay que violar la intimidad aquí del trabajador en algunos casos. Sí que es cierto que ahí nos queda una tarea muy grande respecto a la negociación colectiva, pues lo que se tenga que se incluya en la negociación, pero que, como bien ha comentado Marisa, no todo tendría que estar en la negociación colectiva, o también lo ha dicho Teresa, es decir, hay cosas que no son negociables y que tendrían que estar desde un inicio, pero como no interesa, lo metemos en ese saco de negociación colectiva y así retraso un poco de tiempo en este sentido, ¿no? Porque yo, por ejemplo, a la hora también de añadir temas respecto al teletrabajo, lo que veo es muy complicado el poder luego investigar accidentes de trabajo, enfermedades profesionales que se vayan a derivar del teletrabajo. O sea, ahora mismo lo que están haciendo es en los acuerdos incluir una autoevaluación del trabajador, que me parece que ahora mismo de repente, si ya falta formación a los trabajadores, meterles de encima, hacerse su propia evaluación, donde deja a los técnicos en prevención, la labor de los técnicos en prevención, me parece que sí, que es un apaño, entre comillas, lo que están haciendo, porque a ver cómo lo vamos a hacer, pero nos ha quedado grande este tipo de gestión. Y yo creo que eso se va a derivar en muchos problemas que al final van a recaer sobre el propio profesional que está en teletrabajo y ni se les van a adecuar los puestos a lo mejor para los trabajadores sensibles, y que a ver cómo demuestras tú que has tenido una lesión o no derivada de tu trabajo dentro de tu domicilio. Ahora estamos empezando y todo parece que está como muy estructurado, pero yo creo que ahí va a haber bastantes conflictos para poder demostrar y poderlo realmente asegurar al profesional. Y luego tenemos el tema que como hablas tú, ¿no? Es decir, tenemos muchísimos casos de COVID persistente, tenemos muchos profesionales que, aunque no se les haya reconocido la enfermedad profesional, porque claro, no interesa, a lo largo de toda la vida estamos viendo pues todas las secuelas que se pueden aflorar. Es necesario que se invierta en investigación respecto al COVID persistente y es necesario que se inculque a los profesionales la importancia de que su patología y su contagio sea reconocido por contingencia profesional, por enfermedad profesional, y que para eso estamos reclamando, ofrecemos las reclamaciones a los profesionales para que se reconozca, en el caso de sanitarios y sociosanitarios, como contingencia profesional, como enfermedad profesional, porque aunque ahora mismo a lo mejor no tengamos secuelas, quién sabe si dentro de unos años se puede agravar, más esas pseudosecuelas en las que no se está el profesional al 100% y ni se está haciendo seguimiento, ni se está haciendo una vigilancia de la salud de los profesionales, que es algo que también desde las organizaciones sindicales estamos reivindicando, desde CESIF estamos reivindicando, que es necesario un seguimiento específico. Es decir, hay que hacer un protocolo de vigilancia de la salud para estos casos de secuelas y los numerosos casos de COVID persistente que está habiendo entre los profesionales de diversa índole, ya no digo solamente sanitarios, sino cualquier persona que nos hemos contagiado y que al final están desarrollando una serie de patologías que incluso los propios centros de salud tampoco te saben hacer diagnosticar, y hay un retraso en ese sentido. Y sí que es necesario que se haga ese seguimiento y esa vigilancia de la salud y esa cobertura para lo que nos puede pasar. Por tanto, son temas nuevos que se ponen sobre la mesa, que si ya nos costaba que se hiciera la vigilancia de la salud, que incluso dentro de la negociación colectiva se están incluyendo los temas de vigilancia de la salud, en los que ahora se abre un cupo de trabajadores a hacerle los reconocimientos anuales. Vuelvo otra vez a decir, no tenemos los suficientes recursos humanos. O sea, no puede ser que un año se haga a 10 personas y al año siguiente a otras 5 y vayamos sin tener el departamento completo con esa vigilancia de la salud.
Es decir, eso es tercermundista. Eso es tercermundista. Para el día de hoy, como estamos, es tercermundista. Y más con el problema que se nos presenta ahora de que tenemos mucho COVID persistente, muchas personas que incluso han perdido la capacidad para trabajar. Hay personas que pueden llegar a tener que pasar por un ERI y darles una incapacidad. Y personas que están en plena edad de trabajo, con 40 y tantos años, con 50 años, y que se les están presentando una serie de secuelas e incapacidades que se tienen que ir a su casa con una jubilación anticipada, con una incapacidad permanente, y unos no aptos, y que es injusto que ahora mismo ya estemos mirando más hacia lo nuevo, quitar las mascarillas, quitar las restricciones, cuando tenemos muchos profesionales que están muy dañados y que no están teniendo una protección adecuada, o sea, están abandonados. Y que para eso estamos, pues eso, los sindicatos en este caso y desde CESI insistimos mucho en todos los foros de que es necesaria esa vigilancia de la salud y de que se tiene que regular esta situación excepcional a nivel seguridad social, porque hay personas que les han dado el alta obligatoria y están hechas polvos para irse a trabajar. ¿Y qué hacemos con estos profesionales que no pueden trabajar y que no se les da medidas y que también habrá que darle en ese sentido? Y luego, además, por añadirte algo, hay una serie de patologías asociadas al teletrabajo intensivo en el que estamos metidos, que esas no van a ser inmediatas, pero que a medio plazo también van a aflorar. Y estarte 12 horas sentada en una silla que no es, o puede ser ergonómica o no, en una mesa que puede ser ergonómica o no, con una pantalla que puede ser mejor o peor, eso al final deriva en problemas musculoesqueléticos, en problemas de estrés y en otra cosa que no hemos hablado, pero que también está ahí y que sí que hay estudios que lo corroboran, y es cada vez el mayor incremento de enfermedades neurodegenerativas y autoinmunes relacionadas con situaciones de estrés. Y eso son palabras mayores, ¿eh? Si hablamos de los riesgos psicosociales y hablamos de bueno, que es la próxima pandemia, el estrés lleva siendo pandemia desde hace ni se sabe. O sea, ya lo dijo la OMS. Que hemos interiorizado como algo normal y que a lo mejor tenemos que darle una vuelta y pensar que no es lo normal. ¿Vale? Entonces, por otro lado, yo hablo como reflexión. Un poco lo que decía Encarna con el tema de las enfermedades profesionales y los COVID persistentes. Yo lo dejo como pregunta al aire. ¿Va a tener que seguir aportando el profesional que la carga de la prueba para que se le demuestre que es una enfermedad profesional, sobre todo en un entorno sanitario? ¿Va a tener que seguir haciéndolo? Eso me rechina todavía un poco, ¿eh? O sea, yo creo que eso también tenemos que darle una vuelta. Sí, iba a decir algo que me parece que es como de sentido común, pero yo no debería posicionarme en estas cosas. Creo, Marisa, por tu parte, creo que has dicho, has asentido para poder intervenir. Yo, vamos a ver, tres cosas. Por empezar con lo que acaba de terminar Álvaro. Con el tema de la enfermedad profesional, yo creo que está claro que para el personal que trabaja en centros sanitarios y sociosanitarios, y no hablo solamente de médicos y enfermeras, sino para todo el personal que trabaja en estos centros, porque en principio de la pandemia recuerdo, por ejemplo, el problema que tuvimos con las limpiadoras de hospitales, que ni tan siquiera tenían medidas de prevención. Entonces, yo incorporo a todo este personal. UGT y yo creo que el resto de sindicatos estamos pidiendo que se incorpore como enfermedad profesional. O sea, no es posible lo que estaba comentando Encarna, o sea, trabajadores del ámbito sanitario que tengan un COVID persistente y que no se les declare como enfermedad profesional. Y yo creo que hay, no solamente como está ahora, claro, ahora mismo está como accidente de trabajo y efectos económicos. Hay que conseguir que sea una enfermedad profesional. Y yo creo que ahí nos tenemos que poner todos de acuerdo para insistir al gobierno y que se incorpore al listado. Es verdad que con la enfermedad profesional, pues como comentaba antes, es que hay un problema tan grave, no solamente con el COVID, sino con todas, con las que derivan de los riesgos psicosociales, con muchos trastornos, muchos musculoesqueléticos, incluso con los cánceres de origen profesional, que es que vamos a ver, el cáncer de pulmón producido por amianto, que todos sabemos que es un cancerígeno desde hace 40 años, se ha incorporado al listado hace 2 años de enfermedad profesional. Y cuando te salía un cáncer de pulmón te decían, no, es que como fumas, ¿vale? Entonces, yo creo que hay que dar una vuelta importante al listado de enfermedad profesional. Y yo creo que ahí nos tenemos que sentar a nivel nacional, porque desde el ámbito de la Comunidad de Madrid tenemos algo que decir, pero realmente donde se negocia es en otros ámbitos y yo creo que hay que ampliarlo y con el caso del COVID está claro. O sea, para mí con el caso del COVID está claro. Y en otros países de la Unión Europea ya se ha conseguido que sea enfermedad profesional. Entonces, si estamos para
para lo malo, vamos a estar también para lo bueno. Con el tema del teletrabajo, vamos a ver, hay muchísima dificultad, no solamente con los riesgos económicos, los trastornos musculoesqueléticos, el riesgo psicosocial, incluso con el accidente de trabajo. El otro día, dando una charla a delegados de prevención, pues me preguntaba un delegado de prevención, oye, es que si yo voy al servicio y me tropiezo en mi casa y me caigo, ¿eso es un accidente de trabajo? Pues yo creo que sí, porque tú estás en tu lugar de trabajo. Pero vamos a ver, ¿eso lo tienen tan claro las empresas? ¿Cómo se ha protocolarizado el que si te pasa esto, tu empresa te dé el parte que te tiene que dar para que vayas a la mutua y la mutua te atienda? Entonces, yo creo que hay mucha dificultad respecto de la evaluación de riesgos y todo tiene que, para mí la clave es la evaluación de riesgos. No me sirven los autocuestionarios estos que están planteando que hace el propio trabajador porque es que no están ni la mitad de los riesgos contemplados. Yo cuando hablo con los delegados y cuando hablo con compañeros en Comisión de Seguridad y Salud, yo soy partidaria del técnico de función entre los domicilios. Lo siento mucho, pero es invadir tu privacidad y todo lo que quieras, pero es que si no, no se van a contemplar los riesgos reales. Y va a haber muchísima dificultad que al final vamos a tener de cara a que te notifiquen un accidente de trabajo, vamos a tener que pelearle en los tribunales, porque es que si no está contemplado ese riesgo, no vamos a tener referencias de él. Entonces, hay mucha dificultad con el teletrabajo y con el accidente de trabajo y con la enfermedad profesional, por supuesto, porque como ya planteaba Maite, los trastornos musculoesqueléticos están disparados, los riesgos psicosociales están disparados, la sensación de aislamiento, de soledad, la ansiedad, el estrés que te genera. Todo esto hay que abordarlo, pero claro, solo a través de la negociación colectiva, porque es que ya lo ha dicho Teresa, la ley ha salido tan pobre, que es que ni tan siquiera te establece los términos de la que tiene la obligación del empresario de proporcionar y mantenerte los equipamientos. Es que hasta eso hay que negociarlo. O sea, Sí. Entonces, bueno, también quiero dejar eso ahí en el aire. Y luego, respecto de la tercera cosa, ya para terminar, respecto a la digitalización, yo creo que también tenemos un problema muy grave, que no es ni mala ni buena, pero yo creo que está avanzando más rápido que nosotros, o sea, que la prevención de riesgos laborales, que tiene aspectos positivos, pero también muchos negativos en nuestro ámbito, porque vuelvo a hablar de lo que hablaba al principio, la organización del trabajo. O sea, las plataformas digitales, la precariedad que se está creando, la flexibilidad, la aparición de nuevos riesgos, la inadecuada gestión que se está produciendo, el cambio en el concepto de tiempo de trabajo. Yo creo que ahí todavía nos queda mucho por avanzar y, sin embargo, la digitalización está ya allí y está creando una brecha importantísima en todos los ámbitos. La digitalización no va a parar y el reto que tenemos además es intentar ver lo que se nos viene encima, como suelen decir los literatos sobre todo, no con la mirada pasada, sino con la mirada futura. Hay que mirar las cosas con un paradigma diferente y eso es muy complicado. Muy complicado porque lo que queremos además es un sistema sostenible por parte de las organizaciones y por parte también de las administraciones. Y eso evidentemente nos obliga de verdad a ver el problema desde una perspectiva mucho más holística y olvidándonos de muchas cosas que hemos hecho hasta ahora y que han funcionado y que a partir de ahora tenemos que hacer de otra manera. Y eso nadie nos ha dado todavía la receta. Teresa, yo creo que por ir terminando, que tenemos una pregunta, porque algunas os las he ido introduciendo según me llegaban, pero esta es muy específica y la he dejado para el final. Teresa, por favor. Pues nada, yo lo que quería poner de manifiesto en todo esto que estamos hablando son temas culturales. O sea, podemos elegir entre la cultura individualista anglosajona, ¿no? O darle al futuro, a la senda del futuro digital laboral, una perspectiva más prometedora desde el punto de vista humanista, ¿no? Eso es lo primero que yo quería decir, ¿no? Y segundo, por comentar, como decía Marisa, el problema es que se enfrentan varios derechos fundamentales. O sea, cuando hemos hablado de la introducción de las nuevas tecnologías, la empresa sigue teniendo sus poderes de dirección. Lo que pasa es que lo que hay que cambiar o lo que hay que ajustar es la forma de manifestarse. Hay un delicado equilibrio con la esfera de la intimidad y los derechos de inviolabilidad de nuestro domicilio. Por lo tanto, vamos a chocar
con los procesos de control de las personas en el teletrabajo, no solamente de la investigación del accidente, ¿no? O del accidente donde lo tienes o donde no lo tienes. Si queremos promover, digamos, una evaluación de riesgos en una zona habilitada del domicilio de la persona, que sea en la esfera de control empresarial, pues claro, el accidente se va a circunscribir a esa zona habilitada donde está prestando su trabajo y donde hay un control empresarial. Esa es la cuestión, eso es lo que está ocurriendo. Ahora, que si un compañero dice que si vas al servicio y tienes un accidente, es un accidente laboral, hombre, pues como cuando uno está en tu centro de trabajo y en el centro de trabajo sale del lugar donde está con un ordenador o donde está con una máquina y sale y se va al servicio. O sea, hay preguntas que se ponen en duda cuando en realidad nunca se pusieron en duda en el centro de trabajo. ¿Por qué? Porque evidentemente hay un problema y es que al salir del centro de trabajo estamos poniendo en tela de juicio la ajenidad y la dependencia funcional a un centro de trabajo y toda nuestra legislación está basada en un lugar o centro de trabajo que estaba elegido por el empresario. El teletrabajo lo que ha permitido es que ahora el trabajador elige el lugar donde trabaja y entonces, claro, el empresario, la empresa dice que eso está fuera del control del empresario, pero es que además la Constitución no permite entrar en ese espacio. De ahí que ahí tenga que haber listas de comprobación, fotos del sitio donde trabajas para que el servicio de prevención pueda evaluar si aquello está bien o mal y donde empieza a tomar mucho más importancia la formación para evitar los riesgos ergonómicos y psicosociales, sobre todo, que de seguridad también los hay. Que a mí me gustaría dar un curso a muchos teletrabajadores de dónde tienen que comprar las regletas para la electricidad. Es decir, que hay muchos más riesgos de los que parece, que nuestros compañeros bomberos de la Comunidad de Madrid dicen que hay un importante número de incendios en domicilio por comprar regletas que no cumplen la normativa. O sea, quiero decir que no solamente es eso, entonces estamos en un espacio nuevo, pero desde luego podemos tomar el derecho individual de que cada uno hace lo que quiere o podemos volver con la negociación colectiva a reclamar el espacio de la gestión no individualizada de los casos, sino la gestión, digamos, integral de las personas que están algunas veces en un centro de trabajo, en el propio, otras en el centro cliente, que ellos ya era un problema de coordinación de actividades empresariales y ahora además se coordinan con el trabajo en casa. O sea, un poco esa cuestión que quería de manifiesto. Paso a haceros perdona, Encarna. Una cosita ya por añadir a lo que nos está explicando Teresa, que totalmente de acuerdo. El tema también, el binomio de teletrabajo y el envejecimiento de la población activa. O sea, bueno, creo que antes lo comentaba por encima Teresa y que eso da para otra charla, pero que hay que tener en cuenta que va a la velocidad que va la digitalización y que hay muchos profesionales pues, que en función de la edad y que cada vez se va alargando más la edad del trabajador, también hay que tener ese aspecto en cuenta para que no se vayan quitando del medio a los profesionales de mayor edad, porque hay veces que les cueste subirse a este viaje del teletrabajo y que vaya tan rápidamente. O sea, que sí que es muy necesario aquí esa formación a los profesionales en la digitalización y en la adaptación de los puestos, porque luego cada uno está en su casa, se apaña como puede y en muchos casos también toda esa situación le ralentiza en su actividad laboral y aparte el estrés que genera a él y a la familia que le tiene que estar ayudando es impresionante. Entonces, sí que es cierto que ese aspecto de envejecimiento de la población activa y en materia sobre salud también es muy importante abordar en este momento. Sí, y no solo en contexto de teletrabajo, en el contexto de un centro de trabajo. Vamos a alargar la edad a la que vamos a poder estar trabajando. Las condiciones no pueden ser las mismas para una persona de 28 que de 45, que de 67, 69 o los que vengan. Y eso es, hablamos mucho de melones, es que en esta parte tenemos muchísimos melones que abrir. Ojalá tengamos ocasión de seguir comentándolos en futuros webinars, pero se nos acaba el tiempo. Os decía que queremos ser puntuales con vosotros, que tenéis vuestras obligaciones y con los asistentes también. Entonces, hay una pregunta muy concreta que hace Pilar que dice, no me queda claro si es obligatorio o no la realización de una evaluación de riesgos psicosociales. Si el criterio técnico no es ley, dice, ¿existe obligatoriedad legal? Siempre, por supuesto. La obligación empresarial es de garantizar la seguridad del trabajo en todos los aspectos relacionados con tus funciones y tu puesto de trabajo, lo que incluye, evidentemente, la evaluación de riesgos psicosociales. O sea, no hacerla es un fraude de ley siempre. Lo que ha hecho el criterio es poner el acento en el que se haga y cómo se hace y por qué se hace. Y dar una herramienta a la Inspección de Trabajo para que la pueda solicitar, en qué medida la puede solicitar y con qué alcance. Pero la evaluación de riesgos psicosociales siempre hubo obligación de hacerla, como las evaluaciones de riesgos de seguridad, de ergonomía. Otra cosa es que se haga bien. Eso es otra cuestión distinta.
Pero te lo dice el artículo 16 de la ley, que hay obligación de gestionar todos los, además te lo dice, todos los riesgos de la empresa, y todos los riesgos son los riesgos psicosociales. O sea, que es que, no sé, vamos, es que lo que pasa es que lo que hablábamos antes, que es que como están tan invisibilizados, es como, bueno, que esto no, vale, ese tema, es un poco que le acabamos de ver las orejas al lobo y ahora parece que, pero es que siempre han estado ahí, siempre han estado ahí. Quizás si está tan invisibilizado es porque necesita de un empujón para que sea incontestable. Y el empujón pues hay que dárselo desde la normativa, desde la negociación y desde las propias organizaciones y, como yo os decía también en algún momento determinado, desde el propio trabajador. Creo que estamos ante un cambio copernicano en muchos sentidos que necesita mucha divulgación, mucha cultura de trabajo diferente y, por supuesto, una cultura de prevención también diferente. Muchísimas gracias. Una implicación y un compromiso de todos, que ojo, aquí nos jugamos mucho. Exactamente, porque es que en términos de adaptación, en términos de costes, en términos de productividad y competitividad, estamos viendo que la salud es pues, el pilar fundamental. Si no la tenemos, pues estamos sí, pero sin olvidar que la relación laboral no hay una relación entre trabajador y empresario. Eso tampoco lo olvidemos. Totalmente. Totalmente. Pues ha sido un placer, de verdad, trabajar con vosotros esta mañana, a esta horita. No os conocía, he tenido el placer de hacerlo esta mañana, pero creo que ha salido una conversación súper interesante con un montón de conclusiones que nosotros ahora resumiremos y que también enviaremos a todos los inscritos, hayan podido no asistir a la jornada, pero sí os diré que todos los que han asistido han estado pegados hasta ahora. Con lo cual, el mérito es vuestro. Muchísimas gracias y que tengáis muy buen día. Cuidaros mucho. Muchas gracias a vosotros también. Gracias. Igualmente. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.